Nosotros regresamos, seguimos con Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21 en el estudio. Habíamos dejado tal vez una pregunta difícil de responder. ¿Qué es más importante para el venezolano? ¿Que Nicolás Maduro abandone Miraflores o que Tibisay Lucena, ante un eventual proceso electoral, no esté en el Consejo Nacional Electoral? Es una pregunta complicada porque por todo el simbolismo que tiene cada uno de los personajes. Pero yo pienso que si aún Nicolás Maduro no saliendo de la presidencia de la República, pero se logran organizar unas elecciones libres, es decir, competitivas, en el sentido de que cambia el Consejo Nacional Electoral, se abre el registro electoral tanto nacional como internacionalmente, se levantan las inhabilitaciones, a los partidos políticos que fueron eliminados, hay supervisión internacional poderosa y seria. Yo creo que la gente está convencida de que en una circunstancia así no hay manera de que el presidente Maduro gane una elección. Justamente como no hay manera de que Maduro gane una elección competitiva, y ya como analista, Saúl, ¿qué incentivos tiene Maduro para permitir una elección que a todas luces la va a perder? De repente, incentivos no muchos, políticamente hablando, pero sí, digamos, si se sienten acorralados porque internamente ellos deben estar haciendo estudios de investigación de opinión pública y seguramente mucho más y con más profundidad de lo que nosotros logramos hacer. Y los resultados deberían ser más o menos similares. Entonces no hay manera de que un gobierno así logre mantenerse en el poder con además las circunstancias de la situación económica que tenemos. Entonces, de repente es una salida para el presidente Maduro, porque efectivamente puede ser como pasó con el presidente Ortega en Nicaragua. Perdió la elección con la señora Chamorro, pero a los 10 años volvió a ganar el poder. En una situación, si Maduro y el chavismo no se dan cuenta de que entregando a ellos el poder en estas circunstancias posiblemente puedan volverlo a recuperar o puedan tener opciones de convertirse en una fuerza política importante para el país, de repente vamos a terminar en un colapso donde después no van a tener ninguna posibilidad, ¿no? Esos análisis que sugieren que el chavismo está acabado y que no hay más chavismo después de este punto, están muy mal encaminados, ¿no? Yo pienso que sí. Yo creo que el chavismo no se ha acabado ni se va a acabar. El chavismo ya está sembrado en Venezuela. Como decía, no son mayoría, en estos momentos no son mayoría, pero el electorado es muy volátil y hay impactos de opinión pública y de la situación económica que hacen que cambien de una posición a otra. Y no quiere decir que el chavismo en este momento, saliendo del poder y regenerándose como aparato político y también su liderazgo, no pasen a ser una fuerza importante en lo que es la situación política Un efecto regreso como el de Cristina Fernández en Argentina, por ¿no? ejemplo, sí. Porque además cualquier gobierno que asuma en esta circunstancia de Le colapso va- económico le va a tocar. Una situación muy difícil. Y el venezolano realmente entiende lo difícil que es la situación y lo difícil que va a ser para el gobierno que sustituya a Maduro, si fuese el caso, las decisiones que va a tener que tomar. No es tan sencillo. Para la gente común, la gente de a pie, no es tan sencillo entender las complejidades de la economía. Para inclusive gente culta, y en el sentido de que tenga mucha información, no termina entendiendo muy bien por qué las variables económicas se mueven de una manera u otra. Entonces no es fácil. Por eso te decía en algún momento de la conversación de que a la gente le gusta el populismo, la gente le gusta que le den cosas, a la gente le gusta que, más el venezolano, nosotros durante mucho tiempo eso lo evaluamos, hace muchos años, y efectivamente el venezolano siempre pensó, y yo creo que sigue pensando, que nosotros somos un país, digamos, donde Dios nos puso y somos privilegiados, que tenemos muchas cosas, muchas materias primas, y que nos los merecemos todos porque somos venezolanos y vivimos en este país que Es tan decir, rico. un gobierno que sustituya a Maduro está condenado al fracaso si no mantiene parte de la política actual. Claro, pero eso es así
Y le pasó a los gobiernos antes de que llegara Chávez, o sea, tanto los gobiernos Adeco como Copellano, cada quien con su estilo y con sus principios ideológicos, pero mantuvieron un programa de ayuda porque efectivamente tenemos una situación de empobrecimiento de la población muy grande, que estaba antes de que llegara el presidente Chávez, pero ahorita se ha profundizado. Más al contrario de haberla terminado, ahorita hay más pobreza y más pobreza estructural de la que había hace 20, 25 años, ¿no? En función de este colapso, Saúl, ¿el venezolano ha perdido la fe en la democracia? No, yo pienso que no. Yo pienso que no. Y en estos últimos tiempos no nos preguntaba mucho de eso, pero siempre nos salía porque así lo preguntábamos, que no es que la gente, no es que todo el mundo confíe en los políticos, porque efectivamente es como difícil y además, digamos, todos los medios de comunicación y políticos malos que los hay en todos los gobiernos, en todos los partidos y en todos los países hacen que al político le sea muy difícil pues mantener una buena apariencia y una buena, digamos, que la gente piense bien de lo que es, pero en realidad la gente piensa que el mejor gobierno es el gobierno democrático, que el mejor gobierno es el gobierno democrático con la desconfianza que le puede generar, pero lo prefiere frente a cualquier otro tipo de gobierno. Sin embargo, ese germen que existía en el 98 de alguien que venga a poner mano dura, que venga a poner orden, eso sigue existiendo. No, sí, claro, y existía, acuérdate que todavía más atrás, Carlos Andrés gana la elección con el eslogan de democracia con energía, es decir, democracia sí, pero con orden. Y eso es cíclico en los países y en nuestra zona latinoamericana, pero yo diría que va un poco más allá de lo que está pasando en España o en Italia con Salvini, etcétera. La gente quiere mano dura. Democracia porque quiero que me preserven mis derechos y que no se metan conmigo y no me atropellen, pero que me pongan mano dura al resto de lo que me está a mi alrededor para que yo pueda hacer lo que creo que debo hacer conmigo y con mi familia. Justamente en ese escenario democrático, ya para ir cerrando la conversación, Saúl, en un eventual evento electoral donde la mejor opción de la oposición es Guaidó. Así es, pareciera. Entonces, en un evento electoral donde se enfrente Guaidó a Maduro, Guaidó a Héctor Rodríguez o Guaidó a Diosdado Cabello, ¿la perspectiva de triunfo? Es muy alta. Sí, las elecciones son competitivas. Es muy alta para Guaidó o para la oposición. Para Guaidó, para la oposición. O para cualquier candidato que presente la oposición. Yo diría que sí, porque incluso si fuese Henry Falcón. Sí, incluso si fuese Henry Falcón. Nos ha pasado desde... Recuerda que la oposición tuvo como candidato a Arias Cárdenas en el 2002 y después estuvo Rosales. En el interín no fue candidato nunca, pero ha podido ser candidato Enrique Mendoza, porque era el que coordinaba la coordinadora democrática, y así después estuvo Capriles, pero ha podido ser Leopoldo cuando hubo eso, y ahora pues apareció la imagen de Guaidó, porque la gente siempre busca a alguien un liderazgo, pues no es pareciera, lamentablemente, pienso yo, que no es como época de partido, sino época de liderazgo, entonces los partidos se organizan alrededor del líder. Pero digamos, yo pienso que tanto María Corina como Enrique Capriles, como Leopoldo López, por supuesto Guaidó, quizás con un poquito más de preferencia, cualquiera de esos candidatos le ganaría una elección con cierta comodidad al candidato que ponga el gobierno. No creo que además que el peor candidato que tenga el gobierno es el presidente Maduro. No, sin para duda. nada, ¿no? Pero hay gente que piensa que sí, que es que hay otros candidatos que son mejores. Pero a cualquiera le ganaría si la elección es medianamente competitiva y democrática. En este momento, ya recapitulando, dentro del liderazgo opositor, lo que más destaca es Guaidó, por diferencia con el resto de los líderes, o está muy a la par del resto. No, está un poco mejor que el resto de los líderes, o sea, dicho de memoria, está Guaidó primero, después está Leopoldo, a algunos puntos de lo que está Guaidó, pero no tan lejos, y cerca de Leopoldo ahí haciendo como una masa está Capriles, está María Corina,
fundamentalmente esos. Después un poco más atrás están Henry Ramos, está Henry Falcón, que son los líderes que la gente ve en la calle y sobre los que tiene opinión, ¿no? Vale. Saúl, queremos agradecerte los minutos que nos has dispensado. No, a la orden. Bueno, casi una hora de conversación, muy productiva. Nosotros estamos finalizando el programa por el día de hoy. Nos estamos viendo en otra próxima oportunidad. Recuerden que estos son programas especiales de análisis de la situación política y económica en Venezuela. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo.